Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hacer de nuevo otro webinar sobre la dación en pago, hablando de muchos temas de interés que probablemente no sepas y si estás planteándote la posibilidad de quitarte la hipoteca, es fundamental que conozcas. Mi nombre es Patricia Aragón, soy la directora de transacciones de Creditaria Estudio Legal. Bueno, llevo en esta empresa trabajando ya más de 8 años y bueno, pues al final todos los temas que yo desarrollo dentro de la compañía, pues es todo lo que tiene que ver con transacciones de activos para cancelaciones de préstamos hipotecarios y por supuesto de acciones en pago. Conmigo está Gonzalo Bellón, que es el director y fundador del despacho, un compañero que trabajamos bueno, juntos mano a mano para resolver todas las situaciones complejas de nuestros clientes. Bueno, pues como está aquí Gonzalo, él mismo se va a presentar. Bueno, soy Gonzalo Bellón de Aguilar, fundador de Creditaria Estudio Legal. Y bueno, la verdad es que hace muchos años que junto con Patricia y más compañeros del bufete, nos hemos dedicado, entre otros, muchas actividades a la dación en pago. ¿Vale? Digamos que el despacho Creditaria Estudio Legal, pues si nos seguís, estamos muy especializados en lo que es reestructuraciones de deuda, daciones en pago, transacciones, ventas consensuadas y administración concursal, concursos de acreedores tanto de persona física dentro del marco de la Ley de Segunda Oportunidad como de persona jurídica en concursos express. Y todo lo que son temas de procesal y litigación, en donde, por supuesto, siempre estamos fundamentalmente enfocados en resolver deuda financiera para nuestros clientes, sean personas físicas o personas jurídicas. Bueno, este webinar concretamente, aunque hemos hecho, como ya sabéis, muchísimos webinars sobre segunda oportunidad o derecho concursal, este webinar concretamente se centra en lo que es la dación en pago. Un tema en el que hemos trabajado muchísimo en los últimos años, pero que ahora vamos a poner más énfasis, si cabe, con la subida de los tipos de interés. En un entorno macroeconómico como el que ya estamos viviendo, máxime con lo que se avecina, muchísima gente, desgraciadamente, con la subida de los tipos de interés, si ya iba ahogada con el pago de la cuota hipotecaria, ahora va a ser ya muchísimo peor. Todo el mundo se está preparando, tanto en la banca como en acreedores de otro tipo que han sustituido a la banca a través de cesiones de crédito, como son fondos de inversión. Pues ya se está viendo un repunte de la morosidad y evidentemente sabemos que una de las soluciones fundamentales al impago de la cuota hipotecaria va a ser la dación en pago. Dación en pago, como dice la palabra, es dar en pago de una deuda. Es decir, entregar la vivienda a cambio del pago de la deuda, ¿vale? Esto que en Estados Unidos es tan sencillo, porque en el derecho anglosajón tiene la gran diferencia de que cuando se presta en un mortgage, cuando se presta en una hipoteca, la garantía es siempre la garantía real, es la casa. En España no. En España y en el derecho continental lo que ocurre es que el banco te da una hipoteca que es un préstamo personal con tu garantía personal, que se garantiza además con una garantía accesoria que se llama hipoteca, ¿vale? Es decir, en España, por supuesto, como siempre, la legislación se legisla en favor de los acreedores, en este caso, ¿vale? Que no solo cuentan con una garantía personal, que es la tuya como persona física que firmas el crédito hipotecario, es decir, asumes una deuda personal, sino que además tienen otra garantía, que es la casa. En el derecho anglosajón es diferente, porque lo que se presta es la garantía de la casa. Es decir, que si tú no puedes pagar la vivienda, la garantía es la propia vivienda, pero no tu garantía personal. Ahí está la trampa en donde mucha gente se encuentra con que de repente te quitan la casa y sigues teniendo deuda, lo cual es un escándalo, pero de proporciones enormes, ¿vale? ¿Qué hacemos en Creditaria Estudio Legal? Pues ayudar a estas personas que no pueden pagar la hipoteca a que con la entrega de la vivienda o con una venta consensuada, que posteriormente Patricia va a andar en esa cuestión, conseguimos liberarles de toda la deuda. Es decir, al final te quitas la casa y te quitas toda la deuda, que es de lo que se trata. El máximo exponente de estas situaciones, que es el paroxismo ya, que es
cuando uno no puede pagar la hipoteca y además el crédito hipotecario vale más que la casa, es decir, el importe de la hipoteca es incluso mayor que lo que vale la vivienda en el mercado, que eso pasa de manera muy habitual, sobre todo alrededor de las grandes ciudades. Por ejemplo, ha sido muy típico en la zona de la Comunidad de Madrid, en que toda la periferia subió a precios exorbitados, como todos nos acordamos, durante la burbuja inmobiliaria, y mucha gente se ha quedado atrapada en un crédito hipotecario cuyo importe es muy superior al valor del activo, al valor del inmueble que respalda esa hipoteca. Es decir, por ejemplo, imaginemos una vivienda en Illescas que en su momento una persona se hipotecó en 300.000 euros y ahora la casa no vale más de 150. Evidentemente, este tipo de situaciones son inadmisibles. Cualquier persona que esté en esa situación y nos esté viendo tiene que quitarse esa deuda de manera inmediata, porque es una deuda que no genera nada, es solo pobreza total. Una vivienda que todo el dinero que uno ponga jamás va a recuperar el valor de esa vivienda y podemos decir, pero sin lugar a dudas, que es tirar el dinero. O sea, una persona que tiene una hipoteca que tiene un valor superior al valor de la vivienda, es una pérdida de tiempo y es una locura. Y, por supuesto, todas aquellas personas que no pueden pagar la hipoteca pueden acogerse a la dación en pago para poder solucionar el asunto y poder entregar la vivienda a cambio de quedarse con cero deudas. Este es el objetivo de la dación en pago. Si te parece, Patricia, vamos a pasar un poco a los puntos que estaban planificados para el webinar. ¿Vale? Como veis, aquí lo que estamos hablando fundamentalmente en estos 5 puntos es, primeramente, quién puede solicitar una dación en pago. En este caso, Patricia, y en tu experiencia, las personas que nos hemos encontrado en el bufete, ¿qué tipo de personas eran que querían el tema de la dación en pago? Pues sí, Gonzalo. A ver, en Creditaria, bueno, como ya sabes, nos escribe muchísima gente pidiendo información porque, por desgracia, cualquier persona que se encuentre en una situación complicada a la hora de hacerse cargo del pago de su hipoteca, prácticamente toda la información que existe está enfocada al famoso código de las buenas prácticas, para el cual una persona que quiera acogerse a estas medidas de prevención, bueno, pues parece que tienen que estar rozando el umbral de exclusión social. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que tienen una situación económica que no necesariamente tiene que ser de vulnerabilidad y que por un motivo más de contexto personal quieren desprenderse de un inmueble. No tiene por qué ser su primera vivienda, incluso no tiene por qué ser una vivienda, puede ser un local, puede ser cualquier tipo de inmueble. Al final, pues hay que resolver mucho esa confusión. No, nos hemos encontrado, perdona, nos hemos encontrado con muchísimos clientes que tenían o una nave industrial o tenían o tenían una vivienda que no estaba acabada, o tenían una vivienda normal, una segunda vivienda. Todo es susceptible de dar en pago. Todo tipo de activos es susceptible de dar en pago. Claro, sí, hay que bueno, pues, desmentir un poco toda esa información que incluso las propias entidades bancarias le dan al deudor cuando, pues bueno, una persona que se encuentra en una situación complicada y va a pedir, lo primero que hace es acudir a su oficina bancaria diciendo, oye, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que les hacen creer es que si no eres un deudor hipotecario sin recursos, no vas a tener ninguna posibilidad de conseguir una dación en pago. Entonces, nosotros aquí en Creditaria nos hemos especializado, como bien sabes, en ayudar a todas esas personas que no cumplen con los requisitos que marca la ley, pero que necesitan cancelar un préstamo hipotecario por una circunstancia generalmente personal y no tanto económica. Claro, entonces, ¿por qué el banco, para aclarar un poco, Patricia, a los espectadores, por qué el banco trata siempre de desincentivar a un deudor que no puede pagar para la dación en pago? Por una lógica muy clara. Si este cliente sigue impagando la hipoteca, eso le supone a la oficina, a la sucursal, una pérdida importante en su cuenta de resultados. Por eso lo primero que os digo siempre es que imposible la dación en pago, el banco no hace daciones en pago,
cuando a partir del impago de la tercera o cuarta cuota ya pasa a otro departamento, que es el departamento de recuperaciones. Por eso siempre, y Patricia lo puede corroborar, lo más importante a la hora de poder negociar una dación en pago es dejar de pagar la hipoteca o dejarla de pagar en su totalidad. Si uno no puede pagar, no paga y punto. Y la manera mejor para poder negociar una dación en pago es, primeramente, entender que es un procedimiento que es a medio plazo, porque es un procedimiento largo, desde que se impaga la primera cuota, ¿vale? Pero evidentemente el banco siempre nos va a desincentivar. También porque la entidad financiera no quiere activos. Por eso muchas veces lo que va a ocurrir es que después de un impago ya largo de 10 meses, 12 meses, el crédito, como ya es un crédito litigioso que se llama jurídicamente, pues muy probablemente el banco lo paquetice y se lo venda a un fondo buitre. Y entonces, por eso muchas veces, algunos de vosotros habéis recibido una carta, oye, el banco ha vendido una deuda o ha cedido la deuda a un fondo tal, lo cual nos beneficia muchísimo siempre. Siempre lo decimos eso, Patricia, porque es muy importante entender que en la medida que vaya pasando el tiempo en el impago de la hipoteca, más posibilidades vamos a tener de poder negociar la dación en pago o de vender a un precio inferior al importe de la hipoteca y que nos cancelen toda la deuda. ¿Es así, no, Patricia? Eso es. Sí, sí, efectivamente, a diferencia de esos deudores hipotecarios sin recursos que tienen, a los que el banco tiene la obligación de ayudarles, porque tiene la obligación, que para eso están acogidos al Código de las Buenas Prácticas, hay que entender bien la diferencia entre esas personas que cumplen con los requisitos que marca la ley y el banco tiene la obligación de ayudarles a través del Código de las Buenas Prácticas, ya sea mediante una reestructuración si no quiere perder la casa o una dación en pago, y todas esas personas que no cumplen con los requisitos y el banco, lejos de tener que ayudarles, se va a ver en la obligación de estudiar una dación en pago como medida, o sea, como un acuerdo transaccional para resolver una situación de morosidad que a ellos les está perjudicando. Claro. Bueno, Entonces, de hecho, tanto es así que en Creditaria el 99% de las daciones en pago que hacemos están fuera del Código de las Buenas Prácticas. O sea, digamos que por hablar en términos muy llanos, para poder cumplir esos requisitos del Código de las Buenas Prácticas, poco menos que hay que ser una familia desnutrida proveniente del África subsahariana, para que nos hagamos una idea y haciendo un poco de broma, pero esa es la realidad. Claro, es muy demoledor ver o sea, que les hagan creer que tienen que estar rozando el umbral de exclusión social para poder pedir una dación en pago, y eso no es así, como dices. Exactamente, es decir, o sea, cualquier persona que impaga la hipoteca es susceptible de dación en pago. Aunque tengas 3 sueldos y aunque tengas avalistas y aunque tengas lo que tengas. El banco al final lo que quiere es quitarse una deuda que es litigiosa, quiere quitarse el crédito litigioso, quiere quitarse una deuda que le está costando dinero. O sea, cuando alguien impaga una hipoteca, y el banco, por tanto, esa deuda entra en morosidad, al banco eso le cuesta dinero y en la medida que pueda se lo va a intentar quitar. Va a amenazar, va a hacer un inicio de ejecución hipotecaria, va a hacer lo que sea, pero al final lo que el banco quiere es quitárselo, ¿vale? Entonces, es muy importante que, por supuesto, y en el 99% de los casos vamos a conseguir que efectivamente se cancele toda la deuda a cambio de una dación en pago. Es posible que alguna vez hay algunos clientes que después de 1 año y medio, 2 años peleando con el banco, pues a lo mejor el banco acepta la dación en pago y te deja una pequeña deuda de 5.000 euros, por ejemplo. Pues eso puede ocurrir. Pero bueno, Patricia, es algo que ocurre poco, pero puede ocurrir y tampoco es relevante porque te estás quitando una deuda que es catastrófica. Claro, a ver, aquí yo añadiría que ya por la experiencia que tenemos, pues es muy determinante conocer, por supuesto, antes de iniciar un expediente y poder transmitir al cliente las expectativas que reales de éxito que vamos a tener, pues va a depender de la situación de solvencia. Por supuesto, si la persona que quiere pedir la dación en pago tiene varias propiedades a su nombre libres de cargas y resulta que el préstamo lo tiene con entidades en concreto que nosotros sabemos que se cierran en banda a cancelar la totalidad del préstamo, porque, bueno, no vamos a decir nombres porque, bueno, tampoco está bien, pero nosotros ya conocemos, dependiendo del banco con el que tengas la hipoteca, con cuál te vamos a dejar a cero, con cuál te va a dejar una deuda remanente, cuál te va a mandar y con cuál podemos estar 5 años y no te va a pasar absolutamente nada.
Entonces, sí que es muy importante conocer la situación económica y personal de cada persona que se pone en contacto con nosotros para poder crear una expectativa real en base, sobre todo, a su situación económica, que en muchos casos también sabes que no ha sido un factor que haya influido para que les podamos conseguir la cancelación total. Claro, claro, bueno, pero ojo, o sea, también lo que hablábamos antes, una cosa son determinados bancos que tienen determinadas condiciones, pero ya sabemos que con el paso del tiempo, esa deuda que se convierte en un crédito litigioso para el banco, recordar que los bancos lo que hacen es paquetizar ya incluso los bancos que son más agresivos, quitando cajas rurales, pero los bancos que son menos receptivos a la dación en pago o a una venta consensuada, al final acaban paquetizando estos créditos litigiosos y se los venden a un fondo buitre con una tasa de descuento bastante importante. Por eso, cuando ese crédito llega al fondo buitre, es muy fácil negociar una venta consensuada o una dación en pago, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo en el tema de la venta consensuada? Porque desde Creditaria siempre hacemos una labor complementaria, que es negociar la dación en pago con el banco o con el fondo buitre y en paralelo intentar buscar una transacción, una venta consensuada. La venta consensuada significa que si tu casa vale 100 y tienes una hipoteca de 130, pues tratar de vender la vivienda en 100 o en 95 y que el banco cancele toda la deuda. ¿Y por qué nos va a perdonar 25 o 30 mil euros? Pues porque vamos a insistir en lo que decíamos antes, porque el banco no quiere activos. De repente, o el fondo. De repente el fondo dice, pues bueno, yo lo compré en tanto y la vendo y bueno, me ofrecen tanto y aunque mi deuda sea de 130, en 95 ya he ganado dinero. O el banco en su caso dice, bueno, pues mira, al final pierdo 30, pero no me sigue costando el dinero tal. O sea, en el fondo lo que quieren es rapidez y eficiencia para quitarse el problema de en medio. Por eso es una venta consensuada, es decir, es una compra-venta que en consenso con el acreedor pues te cancela toda la deuda y te quedas a cero. Es decir, es el mismo efecto que se produce con una dación en pago. Y nosotros en Creditaria lo que tenemos es una permeabilidad importante con grupos inmobiliarios que al final conseguimos vender las viviendas y negociar con el banco para que al final el cliente se quede con deuda cero, que eso es por lo que nos contratáis. Toda la gente que nos estáis viendo ahora y que tenéis este problema, el objetivo total es, oye, me quito el marrón que tengo con la casa, ¿vale? Y me quedo con deuda cero y puedo volver a empezar otra vez, que ese es el objetivo. Algo, por ejemplo, de venta consensuada, Patricia, que quieras añadir, pero en el fondo es, digamos que eso es la generalidad de todos los casos, ¿no? Sí, bueno, ya lo has dicho todo. O sea, la conclusión es que ya sabemos que los bancos, la gran mayoría no quieren casas, salvo que el valor de la vivienda, que es algo inusual, pues sea muy considerable y les pueda compensar, pero los bancos y fondos lo que quieren es dinero. Entonces, como nosotros ya lo sabemos, pues bueno, vamos un poco a tiro hecho y les damos la alternativa. Oye, ¿qué queréis? ¿La casa o el dinero que vale la casa? Y al final es eso, independientemente de la deuda que exista en ese préstamo hipotecario, lo que se tiene en cuenta en este tipo de negociaciones es el valor que tiene la vivienda en el momento actual. Entonces, si el banco se queda la casa en dación en pago y resulta que se la va a adquirir por un valor de 80.000 euros, que es lo que vale a día de hoy, pues va a preferir que yo le pase una oferta de 80.000 euros, porque cuando el banco se quede esa casa, lo que va a tener que hacer, es venderla y la va a vender por 80.000 euros. Por lo tanto, incluso por, bueno, temas que ya conocemos, como sabes, todos los gastos que conlleva formalizar la acción en pago ante notario, los tiene que asumir la propia entidad. Entonces, claro, si nosotros le facilitamos, le damos el dinero y encima todos los gastos que conlleva la operación los va a asumir la parte compradora, pues vamos, que casi que les estamos haciendo un favor. Entonces, Totalmente, o sea, sobre totalmente. todo es eso que... Es verdad, Patricia, también que ocurre muchas veces que, o sea, digamos que lo ideal en la dación en pago es que la vivienda no tenga cargas posteriores, es decir, que solo tenga la hipoteca. Pero hay muchas personas, ¿verdad, Patricia?, que nos encontramos, muchos deudores que nos vienen a ver, que quieren intentar hacer una venta consensuada, una dación en pago, pero luego tienen embargos posteriores. Aún así, en estos casos también podemos hacer la dación en pago dependiendo, o una venta consensuada dependiendo de importes, ¿no? Claro, bueno, a ver, si, o sea, los bancos generalmente no aceptan daciones en pago cuando hay cargas posteriores,
porque para poder firmar la dación en pago tendría que cancelarlas. Entonces el banco sí nos puede hacer una quita de 200.000 euros, pero lo que no va a hacer es pagar un embargo que tenga el cliente con la Seguridad Social. En ese Claro. caso no quiere decir que no se pueda solucionar, la diferencia es que ahí, en esos casos, ya sabemos que sí o sí la operación se va a resolver mediante una venta consensuada. O sea, se trata de conseguir un comprador y con el dinero que obtengamos, que sea el valor que tenga la vivienda en el momento actual, el precio de mercado, hay que descontarlo las deudas que haya, como si hay deuda de comunidad, de IBI, como si hay 5 embargos, que tenemos casos y lo sabes, y lo que sobre es lo que se tendrá que quedar el banco en pago de la deuda, porque al final o se resuelve mediante un acuerdo amistoso y la siguiente opción que tiene la entidad es iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria que no en todos los casos sale ganando. No, Eso tú lo sabes mejor que yo. con todo lo que eso conlleva, Patricia, además de tiempos, de que luego un deudor se vaya a la apelación, de que te puedan sobreseer por cláusulas abusivas, en fin, o sea, lo que tratamos de decir en conclusión que es que si no hay una dación en pago inmediata, sí puede haber una venta consensuada inmediata, ¿vale? Entonces, el efecto, Patricia, al final es el mismo, que es conseguir que el cliente se quede con deuda cero, que el deudor se quede con deuda cero, que es lo que tratamos de transmitiros desde este webinar. Es decir, da igual el formato, o una venta consensuada o una dación en pago, lo importante es que al final, a través de Creditaria y con la gestión que nosotros hagamos, te quedes con deuda cero, que es el objetivo fundamental de este asunto. Sí, mira, quiero añadir, hay un punto que es casos en los que no podrás quedarte a cero, que ya sabemos que no se va a poder quedar a cero porque no podemos hacer milagros. Sí. Y es porque, bueno, hay muchas personas que tienen contratados, que firmaron una hipoteca y les hicieron poner como garantía otra casa, generalmente la casita de los padres. Entonces, eso conlleva... Es decir, que les dan un préstamo hipotecando dos viviendas diferentes. Justo, claro, porque con una vivienda, con la vivienda que se están comprando, no tiene la suficiente garantía o el banco en ese momento no lo considera que tenga la suficiente garantía, ponen como doble garantía la casa, que a lo mejor de los padres que la tenían libre de cargas, y la consecuencia es que de la deuda general que tiene el deudor, esa deuda está repartida en dos viviendas. Entonces nosotros, por supuesto que podemos conseguir cancelar toda la deuda que recaiga sobre la casa que se va a transmitir, que es con la que vamos a negociar, que es la casa del deudor principal, siempre salvaguardando que bajo ningún concepto se pueda perder la casa de los avalistas. Entonces, claro, eso significa que esa deuda nunca se va a poder cancelar. O sea, se podrá cancelar toda la deuda que recaiga sobre la vivienda que se transmite, ya sea mediante dación o venta. Pero si es un préstamo de 100.000 euros y son 90.000 euros recaen sobre la casa que se transmite y 10.000 sobre la casa de los avalistas, esa persona tendrá que saber que le podremos cancelar 90.000 euros y esos 10.000 euros los tendrá que seguir pagando una vez que se resuelva la cancelación de la primera hipoteca para no perder la casa del avalista. O sea, pero eso es porque es imposible negociarlo de otra manera. Perfecto, perfecto, sí, exactamente. Es así, una doble garantía es el colmo de los colmos ya. Es decir, el banco no solo tiene las garantías personales de los deudores prestatarios principales, sino que además avalan los padres en este caso, que es garantía personal puro, y además ponen dos casas. O sea, es decir, se lo cuentas a un niño anglosajón de 7 años y se lleva las manos a la cabeza, ¿sabes? A la cabeza, ¿eh? Pero bueno, eso ocurre, el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, hay entidades como UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, que es un banco luego que efectivamente es muy negociador y que es un banco muy consecuente, hay que decir las cosas como son, pero que de estas ha hecho, pero millones, vamos, millones de operaciones. Sí. No millones, pero bueno, miles de operaciones de este tipo, evidentemente, con un riesgo flexible para el cliente a cambio de asumir un riesgo flexible para el cliente que se podía hipotecar al 100%, más gastos, más tal. Al final han hipotecado la casa de los padres, avalistas los padres, la casa de... o sea, incluso han hipotecado la casa del vecino, si les dejan. O sea, que sí, bueno, y como pasó con la época de las hipotecas puente, que también hay muchísimos casos de UCI, concretamente. Sí. En esa época que... Luego hay que decir, Patricia, que es un banco con el que se puede negociar muy bien y es un banco muy,
muy consecuente en la negociación, ¿eh? Todo se ha dicho. Sí. Es un banco luego Sí, que, sí, oye, pero bueno, sí que es verdad que hay muchísimas personas, o sea, hay casos, muchísimos casos de personas que en su época firmaron la hipoteca con UCI, sobre todo que tienen dobles garantías, que sí tienen unas valoraciones elevadísimas y encima les daban el 120% y se encuentran en una situación muy dramática. Porque claro, o sea, al final, cualquier persona, volviendo un poco al punto de ¿quién puede pedir, o sea, qué me tiene que pasar para yo pedir una dación en pago, ¿no? Que lo has comentado tú antes. O sea, realmente no tiene por qué ser una, o sea, tú no tienes por qué llegar a una situación económica de, oh Dios mío, no puedo pagar mi hipoteca. O sea, todas esas personas que se encuentren que tienen un préstamo hipotecario de 300.000 euros y que de pronto se den cuenta de que esa vivienda que en su momento le dieron un valor de 300.000 euros, ahora mismo el precio de que tiene el mercado es de 80.000, o sea, esa persona lo que debería hacer es intentar cancelar ese préstamo, porque es que por 300.000 euros hoy en día te compras 3 casas, no. probablemente. Pero bueno, esto es evidente. O sea, el primer análisis es, oye, no puedo pagar la hipoteca. Ah, pero es que además mi hipoteca es superior incluso al valor de mi casa. O sea, es que en esos casos es que no hay ni que planteárselo, hay que llamar a crédito inmediatamente y resolver el problema. Pero inclusive si no podemos pagar la hipoteca, también el servicio de creditaria entra en liza para poder negociar con el banco, para una venta consensuada también, que también ocurre en el anterior caso que he dicho, y en fin. Con la subida de tipos de interés, insistimos en conclusión, Patricia, llevamos 25 minutos de webinar para no aburrir a la gente, que mejor hacerlo cortito y muy directo como lo estamos haciendo. Básicamente es la subida de tipos de interés actual, que va a ser salvaje porque va a ser continuada en el tiempo. Hemos pasado de intereses negativos ahora a que suban en porcentajes muy altos y muy rápido, va a hacer que muchísimas personas no puedan pagar la hipoteca. Y no pasa nada, no hay que entrar en pánico. Todo tiene solución. Dación en pago, venta consensuada. ¿Vale? Nos ponemos a disposición de todo el público para que nos puedan llamar y para que les expliquemos en profundidad, quien se haya quedado con interés, todo este asunto. No sé si quieres añadir alguna cosita más, Patricia. Pues la verdad es que nada, un poco pues, que sepa todo el mundo que nosotros damos un servicio de asesoramiento totalmente gratuito, es una decisión, oye, que hay que meditar muchas veces y que para eso estamos, para poder ofrecer a todo el mundo una visión a largo plazo de, como tú dices, Gonzalo, que conozcan todo el escenario, pues para que puedan tomar una decisión, pero recibiendo la información correcta, no la que pueden encontrar en Internet, en el boca a boca, en redes sociales, porque es verdad que nos está facilitando la información correcta. Exactamente. Pues con esto damos por finalizado el webinar y bueno, nos ponemos a vuestra disposición en creditaria.com para que nos podáis hacer o llamarnos por teléfono y poder atenderos personalmente. ¿Vale? Muchísimas Muy gracias bien. por todo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego a Chao. todos. Chao.